Sigamos con la Summa contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino. Aquí hay dos capítulos, capítulo 157 y 158. El capítulo 157, el hombre no puede librarse del pecado sino mediante la gracia. Por estas mismas razones puede demostrarse también que el hombre no puede levantarse del pecado sino es por la gracia. Por el pecado mortal, el hombre se aparta del fin último, pero el hombre no se ordena al fin último sino mediante la gracia. Luego solamente mediante la gracia puede el hombre levantarse del pecado. La ofensa no se borra sino por el amor. Ahora bien, por el pecado mortal el hombre incurre en ofensa de Dios, pues se dice en el libro de la sabiduría y en el libro del eclesiástico que Dios odia a los pecadores, en cuanto que quiere privarlos del fin último que prepara para los que ama. Luego el hombre no puede levantarse del pecado mortal sino mediante la gracia, la cual crea cierta amistad entre Dios y el hombre. Pueden aducirse también a este propósito todas las razones expuestas más arriba en el capítulo 147 y siguientes acerca de la necesidad de la gracia. De aquí que se diga en Isaías: soy yo quien por amor de mí borro tus pecados. Y en el Salmo: has perdonado la iniquidad de tu pueblo y has ocultado todos sus pecados. Y con esto se rechaza el error de los pelagianos, quienes dijeron que el hombre puede levantarse del pecado mediante el libre albedrío. Sigamos con el capítulo 150. El anterior es el 157. Sigamos pues con el capítulo 158. Cómo el hombre se libra del pecado. Como el hombre no puede ir hacia uno de los contrarios si no se separa del otro, para que vuelva mediante el auxilio de la gracia al estado de rectitud, es necesario que se separe del pecado por el cual se había desviado. Y como el hombre se dirige hacia el último fin y se aparta de él principalmente por la voluntad, no solo es necesario que el hombre se separe del pecado con un acto exterior, dejando de pecar, sino también que se separe con la voluntad para levantarse del pecado por la gracia. Sin embargo, el hombre se aparta voluntariamente del pecado cuando se arrepiente de lo pasado y se propone evitar lo futuro. Luego es necesario que el hombre, levantándose del pecado, no solo se arrepienta del pecado pretérito, sino que también se proponga evitar los pecados futuros. Pues si el hombre no se propusiera desistir de pecar, el pecado no sería de por sí contrario a la voluntad. Por otra parte, el movimiento con que uno se aparta de algo es contrario al movimiento con que se acerca a ello, como blanquear es contrario a ennegrecer. Por eso es preciso que la voluntad se desvíe del pecado por actos contrarios a aquellos por los cuales se inclinó a él. Mas se inclinó al pecado por apetecer y gozar de las cosas inferiores. Por consiguiente, es menester que se desvíe del pecado mediante ciertos castigos que la aflijan por haber pecado. Pues así como por el deleite fue arrastrada su voluntad para consentir el pecado, así también por el castigo se asegure en abominarlo. Vemos que incluso los animales brutos se retraen de los placeres más grandes por los dolores de los azotes. Ahora bien, es menester que el que se levanta del pecado no sólo deteste el pecado pretérito, sino también que evite el futuro. Luego es conveniente que sea castigado por el pecado, para que así se asegure más en el propósito de evitar los pecados futuros.
Lo que adquirimos con trabajo y sufrimiento lo amamos más y lo conservamos con más diligencia. Por eso quienes adquieren el dinero con su propio trabajo lo gastan menos que quienes lo adquieren sin trabajo, ya sea de sus padres, ya sea de cualquier otro modo. Pero el hombre que se levanta del pecado, le es necesario principalmente conservar con diligencia el estado de gracia y el amor de Dios, cosas que perdió pecando por negligencia. Luego es conveniente que padezca trabajo y sufrimiento por los pecados cometidos. El orden de la justicia exige que se castigue el pecado, pues la conservación del orden en las cosas manifiesta la sabiduría del Dios que las gobierna. Luego el castigo del pecado pertenece a la manifestación de la bondad y gloria de Dios. Pero el pecador al pecar obra contra el orden establecido por Dios, quebrantando sus leyes. Esto es conveniente que lo restablezca castigando en sí mismo lo que antes había pecado. Es así, y así se sitúa totalmente fuera del desorden. Y esto demuestra que, después que el hombre ha conseguido por la gracia la remisión del pecado y ha sido restablecido al estado de gracia, queda obligado por la justicia de Dios a sufrir alguna pena por el pecado cometido, y así se impone a sí mismo esta pena, como quiera que lo que está sometido a la divina providencia, no puede quedar desordenado. Dios se la impondrá, y esta pena no se llama satisfactoria, puesto que no ha sido elegida por quien la sufre, sino que se llama purgativa, pues al castigarle otro viene como a purgarse mientras se restablece lo que él desordenó. Por esto dice el apóstol San Pablo, si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas juzgados por el Señor somos corregidos para no ser condenados con el mundo. No obstante, ha de tenerse en cuenta que cuando el ánimo se desvía del pecado, el desprecio del pecado y la adhesión del ánimo a Dios pueden ser tan vehementes que no queda obligación a pena alguna, porque como se puede colegir de lo dicho, la pena que uno padece después de la remisión del pecado es necesaria para que el ánimo se adhiera más firmemente al bien, al ser el hombre castigado por las penas, pues las penas son como ciertas medicinas, y también para que se observe el orden de la justicia, cuando el que pecó soporta la pena. Mas el amor a Dios basta para confirmar la mente del hombre en el bien, principalmente si fuere vehemente, y la disciplina de la culpa pretérita, cuando fuere intensa, produce gran dolor. Según esto, por la vehemencia del amor de Dios y del odio del pecado pretérito, se excluye la necesidad de la pena satisfactoria o purgativa, y aunque la vehemencia no sea tan grande que excluya totalmente la pena, no obstante, cuando más vehemente fuere, tanto menor pena bastará. Pero lo que hacemos por los amigos parece que lo hacemos por nosotros mismos, porque la amistad y principalmente el amor de caridad hacen de dos uno solo, y por esta razón uno puede satisfacer a Dios por otro como por sí mismo, principalmente cuando fuere necesario, porque la pena que el amigo padece por él le reputa uno cual si la padeciese él mismo, y así no carece de pena cuando padece con el amigo que padece, y tanto más cuanto que él es para el otro la causa de padecer. Y además, el afecto de la caridad produce una satisfacción más acepta a Dios en aquel que padece por el amigo que si padeciese por sí mismo,
pues esto es propio de la caridad espontánea, y aquello de la necesidad, de donde se deduce que uno puede satisfacer por otro con tal de que ambos estén en caridad. Por eso dice el apóstol San Pablo: ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo.